Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 31. Límites de compra y problemas con los revendedores. ¿Límites de compra? La voz preocupada de Joseph resonó por la sede de Saint Toros. Señorita, ¿no sería eso un poco inapropiado? Tras recibir las instrucciones de Alto, la compañía comercial de Saint Toros se reunió de inmediato para tratar el asunto. Joseph estaba sentado frente a Opelia, visiblemente desconcertado. A decir verdad, el último mes había sido extraordinariamente rentable para Saint Toros. Joseph apenas había dormido, trabajando con el fervor de quien se deja llevar por la adrenalina y la emoción. El dinero fluía a raudales. Tienes que entender, continuó Joseph, que el entusiasmo de los clientes por Stardew Valley está en su punto más alto. Si de repente imponemos restricciones de compra, ¿no disminuirá eso el entusiasmo de los jugadores? Podríamos perder impulso. El problema de los revendedores no había pasado inadvertido para Saint Toros. Simplemente habían decidido no priorizarlo. Al fin y al cabo, una venta era una venta, independientemente de quién la comprara. Las piedras lunares se vendían de todas formas, y los ingresos seguían aumentando. ¿Para qué interferir con una fórmula ganadora? La expresión de Opelia permaneció tranquila, pero pensativa. No, Joseph. Estás simplificando demasiado las cosas. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con sus elegantes rasgos marcados por la determinación. Estos revendedores están acumulando piedras lunares en cantidades masivas, vaciando por completo nuestro inventario de mercado. Los jugadores genuinos no pueden comprar el juego y se ven obligados a pagar precios inflados a través de revendedores. Eso crea un círculo vicioso que, a la larga, nos perjudicará más que nos ayudará. Sus hermosos ojos se agudizaron con perspicacia. Y lo que es más importante, ¿te has olvidado de la compañía comercial Regie? Han sido nuestro mayor rival desde el principio. Apuesto a que detrás de estos revendedores, la compañía comercial Regie mueve los hilos. Joseph sintió un escalofrío gélido recorrerle la espalda. ¿Cómo pudo olvidarse de Herman y esa panda de malditos conspiradores? Esos canallas incluso lo habían detenido una vez por unas disputas inventadas sobre derechos de autor. Solo pensarlo le ponía los pelos de punta. La rivalidad entre Regie y Saint Toros siempre había sido feroz, pero viendo el florecimiento del negocio de Saint Toros últimamente, ¿quién sabía qué tácticas turbias estaría tramando Herman tras bambalinas? Esto lo dejaba claro. Maldita sea, ¿cómo pude olvidarme a esas serpientes? Murmuró Joseph, apretando la mandíbula. Entonces, señora presidenta, ¿cuál es nuestro movimiento? Seguimos las instrucciones del señor Alto al pie de la letra, dijo Opelia con firmeza. A partir de mañana, todas las tiendas bajo nuestra marca y todos los comercios colaboradores aplicarán límites de compra estrictos. Cada cliente podrá comprar un máximo de 2 ejemplares y deberá presentar una identificación válida. Sin excepciones. Entendido, presidenta. Haré los arreglos de inmediato. Joseph se levantó y salió rápidamente para ejecutar la orden. Opelia permaneció sentada tras su ornamentado escritorio, con la mirada fija en la contemplación. Su mente ya estaba varias jugadas por delante, anticipando la siguiente jugada de Regie. A la mañana siguiente, temprano, los clientes que llegaban para comprar en Stardew Valley reaccionaron con sentimientos encontrados ante la nueva política. Algunos aplaudieron la decisión con entusiasmo, reconociendo su justicia. Otros se mostraron visiblemente disgustados, con el rostro desencajado por una frustración apenas disimulada. Tengo dinero. ¿Por qué no me dejas comprar más? Preguntó un cliente con tono agresivo. El dependiente tras el mostrador esbozó una sonrisa firme y a modo de disculpa. Lo siento, señor, pero es una orden directa de la central. No tenemos autoridad para ignorarla. Esto es discriminación. Están menospreciando a los clientes que pagan. Sí, exacto. Varias voces en la creciente fila se hicieron eco de la queja. Si alguien está dispuesto a pagar, ¿por qué rechazar la venta? El murmullo de la multitud se hizo más fuerte a medida que la gente que llevaba horas esperando en la fila perdía la paciencia. El hombre de adelante se negó a moverse, alzando la voz con indignación. Así es. Dense prisa. Gritó alguien desde atrás. Hay gente esperando. Avanzar. Envalentonado por lo que percibió como apoyo, la voz del hombre se volvió aún más agresiva y autoritaria. Exactamente. Tengo mucho dinero. Quiero comprar 100 ejemplares. Sáquenlos ahora mismo o denunciaré a esta tienda por discriminación y pérdida de clientes.
El aire quedó en completo silencio. ¿Estás loco?, dijo alguien finalmente. ¿Comprar 100 copias? ¿Acaso puedes jugarlas todas? Estuve haciendo cola 3 días enteros y no pude conseguir ni un solo ejemplar, gruñó otro cliente, dándose cuenta. Así que eran unos cabrones como tú acaparándolo todo. El hombre de la entrada se comportaba como si fuera el dueño del local, gritando con arrogancia como si su dinero le diera derecho a lo que quisiera. Al principio, quienes estaban detrás de él comprendieron sus quejas sobre los límites de compra. Al fin y al cabo, si alguien pagaba, ¿por qué no iba a vender la tienda? Pero en cuanto exigió 100 ejemplares, todos comprendieron perfectamente lo que estaba pasando. ¿Hablaba en serio? ¿100 copias? Andrew había descubierto Stardew Valley por recomendación entusiasta de un amigo hacía semanas y desde entonces había estado desesperado por conseguir una copia. Cada vez que iba, la tienda se agotaba a los pocos minutos de abrir. Ahora por fin entendía por qué. Estos parásitos revendedores lo acaparaban todo antes de que los clientes legítimos tuvieran siquiera una oportunidad. Andrew medía casi 2,5 metros, con una complexión imponente y un rostro que hacía temblar a hombres adultos al otro lado de la calle. Cualquiera que no lo supiera podría confundirlo con un matón a sueldo o un sicario callejero. El revendedor retrocedió de inmediato cuando la sombra de Andrew cayó sobre él. Muchos otros en la cola también se dieron cuenta de que este tipo era un revendedor, y el ánimo de la multitud pasó instantáneamente de la frustración a la ira justificada. Los revendedores eran universalmente despreciados, y con razón. Cada punto de venta tenía un inventario diario estrictamente limitado. Estos parásitos acampaban durante la noche y, en cuanto abrían las puertas, se llevaban todas las copias disponibles. Como resultado, los jugadores que realmente querían disfrutar del juego no podían comprar ni una sola piedra lunar. Esta situación se prolongó durante más de una semana, creando una creciente frustración entre los jugadores. Con razón no pude comprar nada, por muy temprano que llegara, exclamó una mujer. Con que esto era lo que pasaba. Esto es fantástico, dijo otro cliente con alivio. Con los límites de compra, por fin puedo comprarle Stardew Valley a mi hija, como le prometí. Sabía que algo andaba mal. Llegaba antes del amanecer todos los días, y siempre estaba agotado cuando llegaba al mostrador. Andrew agarró al revendedor por el cuello y lo sacó de la fila, arrastrándolo como si fuera un saco de basura. Tú no puedes, largo antes de que rompa algo, dijo Andrew en voz baja, con la voz cargada de absoluta certeza. Y no vuelvas. El hombre quería estallar, pero al ver la figura intimidante de Andrew y su expresión absolutamente seria, su coraje se evaporó como la niebla matutina. Solo pudo escabullirse humillado, con el rabo entre las piernas. Enfrentamientos similares ocurrieron en puntos de venta de Lunaria durante todo el día. Tras la introducción de límites de compra y verificación de identidad en Stardew Valley, el entusiasmo de los jugadores no solo se mantuvo intacto, sino que la política recibió un amplio reconocimiento público. Los clientes legítimos por fin tuvieron acceso justo al juego que llevaban semanas intentando comprar con desesperación. Maldita sea, no esperaba que reaccionaran tan rápido. En la sede de la compañía comercial Regie, el rostro de Herman estaba ensombrecido por una furia apenas contenida, con una expresión siniestra. Muchos de los revendedores involucrados en esta operación habían sido organizados y financiados en secreto por él. Él había orquestado todo el plan, acaparando cantidades masivas de piedras lunares de Stardew Valley desde el principio y luego revendiéndolas a precios grotescamente inflados a jugadores desesperados. Las ganancias habían sido desorbitadas. Mejor aún, había estado planeando la siguiente fase. Difundir rumores maliciosos para atacar la reputación de Saint Toros y poner a la opinión pública en su contra. Pero no había previsto una contramedida tan rápida y decisiva. Los límites de compra habían minado por completo toda su operación de un plumazo. Su mirada recorrió la habitación rápidamente mientras su mente calculadora comenzaba a urdir tácticas sucias alternativas. Este revés era temporal. Herman siempre tenía una carta bajo la manga. Por parte de Alto, todo se había asentado en un ritmo cómodo y estable. El negocio prosperaba, las operaciones se desarrollaban con fluidez y la crisis de los revendedores se había neutralizado con maestría. Elena irrumpió en su oficina, prácticamente vibrando de emoción. Alto, no esperaba que tu solución funcionara tan bien. La presión de ventas ha disminuido en todas las sucursales. Los clientes ahora están realmente contentos. Llámame jefe, dijo Alto con una leve sonrisa, sin siquiera levantar la vista del documento que estaba revisando.
Elena resopló, pero obedeció. Bien, jefe. Sinceramente, después de experimentar la saturación de información y las tácticas de manipulación del mercado en su vida anterior, este tipo de revendedor básico era pan comido. Aún así, notó que Elena y él se habían vuelto demasiado cercanos últimamente. Ella se estaba atreviendo a usar su nombre de pila con naturalidad. Quizás era hora de reafirmar algunos límites profesionales y darle una pequeña lección sobre la jerarquía laboral. Descuento salarial por insubordinación, declaró con seriedad. Entonces hizo una pausa, dándose cuenta, con cierta vergüenza, de que aún no le había pagado nada. Técnicamente, aún estaba en su período de prueba sin sueldo. Esa constatación lo hizo sentir un poco incómodo ante la amenaza. Jefe, Elena se acercó, su expresión se tornó más vacilante y esperanzada. Parecía querer decir algo, pero dudaba constantemente. Tras un momento de debate interno, habló en voz baja, casi con timidez. ¿Has estado planeando trabajar en un nuevo proyecto últimamente? Ya sabes, siempre hay más trabajo en las últimas etapas del desarrollo. Podría ayudar con eso. Soy bastante buena con el diseño, y lo haría gratis, por supuesto. Ella lo miró parpadeando expectante, sus ojos brillaban con entusiasmo genuino y motivos ulteriores mal disimulados. Vaya, su verdadero rostro por fin se reveló. Alto sintió de repente unas ganas incontenibles de burlarse de ella sin piedad. Suspiró dramáticamente, desplomándose en su silla con un cansancio exagerado. La verdad es que últimamente he estado bajo muchísima presión. Cuando estoy tan estresado, siento todo el cuerpo incómodo y tenso. Estoy tan cansado. Se pasó un brazo por la frente teatralmente. No tengo ninguna inspiración creativa ahora mismo. El pozo se ha secado por completo. El ojo de Elena se crispó. Sí, claro. Este mentiroso descarado. Ella recorría la ciudad a diario, gestionando el trabajo, coordinándose con proveedores, gestionando datos de ventas, realizando estudios de mercado y resolviendo un sinfín de problemas logísticos, mientras este supuesto jefe no hacía más que holgazanear en su oficina como un niño mimado. Y aún tenía la osadía de afirmar que estaba cansado y con exceso de trabajo. Ah, también me duelen muchísimo los hombros, continuó Alto, con mucho entusiasmo. Ojalá hubiera alguien amable y servicial que les diera un masaje para su pobre y sobrecargado jefe. Elena se quedó paralizada, genuinamente atónita ante la absoluta desvergüenza del hombre que tenía delante. Apretó la mandíbula y apretó los puños mientras pensamientos asesinos danzaban en su mente. Finalmente, caminó directamente detrás de la silla de Alto con pasos deliberados y mesurados. Oh, te daré un masaje, murmuró con tono sombrío. Te daré un masaje que te dejará sin aliento. La oficina se llenó instantáneamente de gritos que sonaban sorprendentemente parecidos a los de un cerdo siendo sacrificado violentamente. Comentario. 7 comentarios. Votar. Capítulo 32. 32. Convocados al templo. Con Stardew Valley aún en plena ola de popularidad, Alto no tenía intención de embarcarse en un nuevo proyecto todavía. Antes de comenzar oficialmente su próximo gran proyecto, necesitaba reclutar un equipo de diseñadores competente para que le ayudaran con el desarrollo. No necesitaban talentos extraordinarios, solo personas con sólidos conocimientos técnicos. De esa manera, podía delegar el laborioso trabajo de optimización de modelos y pulido de detalles, ahorrándose meses de trabajo tedioso. De lo contrario, un proyecto a gran escala podría fácilmente consumir 2 o 3 años, incluso más, y esa lentitud era simplemente inaceptable. ¿Y si le preocupaba que otros robaran sus técnicas o usaran ingeniería inversa para sus métodos? No tenía ninguna preocupación en absoluto. Un juego verdaderamente genial no era algo que se convirtiera en un éxito mágico solo porque alguien copiara sus mecánicas superficiales. Si alguien en este mundo realmente quisiera aprender su filosofía de producción o enfoque de diseño, no sería tacaño en enseñarlo. Después de todo, poseía una enorme acumulación de propiedades intelectuales y conceptos de juego de su vida anterior como una base inagotable. Estudia todo lo que quieras. Incluso si le dedicaras toda tu vida, podrías no terminar de aprender todo lo que él podía enseñar. Naturalmente, comprendía las intenciones poco disimuladas de Elena. En realidad, no había nada de vergonzoso en ello. Era perfectamente razonable que un diseñador talentoso quisiera ampliar sus conocimientos y aprender conceptos más avanzados. Incluso en su vida anterior, innumerables obras famosas habían tomado prestadas generosamente de las innovaciones de sus predecesores. Fue precisamente gracias a este refinamiento generacional que el público pudo disfrutar de un entretenimiento cada vez más creativo y excepcional.
Siempre que no se tratara de un plagio flagrante, tal comportamiento era totalmente perdonable e incluso alentado, a menos que el nombre de tu empresa fuera Nintendo e intentaras implementar algo remotamente parecido a la captura de monstruos en tu juego. Mientras Alto estaba absorto en sus pensamientos, Sofía llamó cortésmente a la puerta y entró en su despacho. Últimamente se sentía preocupada. Su habitual alegría se veía empañada por la incertidumbre. Desde que contrató a Elena como su asistente personal, dejó de asignarle a Sofía las interminables tareas que solían llenar sus días. Si bien esto, objetivamente, aligeraba y hacía más manejable su carga de trabajo, la dejaba con una extraña sensación de ansiedad e incompetencia en lugar de alivio. ¿Acaso el jefe cree que mi trabajo no es lo suficientemente bueno? Se preguntaba para sus adentros. ¿Metí la pata en algo sin darme cuenta? Soy demasiado inútil. Ni siquiera puedo realizar tareas básicas correctamente. Durante este periodo de ansiedad, ella había estado trabajando incluso más duro que antes, quedándose voluntariamente hasta tarde todas las noches para hacer horas extra y demostrar su valía. En realidad, todo esto fue un completo malentendido. Alto estaba sumamente satisfecho con su diligente abejita obrera. Anteriormente, simplemente se había debido a la falta de personal, así que había obligado temporalmente a Sofía a asumir múltiples responsabilidades. Ahora que contaba con una asistente dedicada específicamente a la coordinación y las compras, naturalmente no había necesidad de sobrecargar a Sofía. «Sofía, ¿qué pasa?», preguntó Alto, levantando la vista de su escritorio. «Jefe, hay alguien afuera que quiere verlo. Dice ser del templo de la diosa de la luna». Alto se quedó paralizado. ¿Por qué alguien del templo lo buscaría? ¿Había hecho algo malo sin saberlo o violado alguna norma? Repasó mentalmente sus actividades recientes, pero no pudo identificar nada cuestionable ni problemático. Lo que Alto no sabía era que dentro del templo había estallado un caos controlado específicamente debido a sus dos obras innovadoras. Desde que Alto irrumpió como un meteorito en la escena del diseño, el paisaje onírico se había transformado de un estanque estancado a un torrente de aguas turbulentas. Plantas vs. Zombies, junto con las astronómicas cifras de ventas de Stardew Valley y su excepcional retención de usuarios, habían provocado un aumento drástico en el número de usuarios activos en el paisaje onírico. Stardew Valley, en particular, había causado un furor reciente. En poco tiempo, las ventas ya habían superado los 5 millones de copias, y el impulso no mostraba señales de desaceleración. Las ventas diarias seguían batiendo récords anteriores, y superar los 10 millones no parecía una cuestión de sí, sino de cuándo. Ese ni siquiera era el factor más significativo. El verdadero problema era el aterrador nivel de participación y retención de usuarios. Muchos jugadores, además de comer, dormir y trabajar, pasaban prácticamente toda su vida inmersos en el mundo de Stardew Valley, cultivando obsesivamente desde el amanecer hasta altas horas de la noche. El público del juego se había expandido gradualmente, pasando de ser principalmente adultos jóvenes a abarcar todos los grupos de edad. Incluso elfos ancianos que nunca antes habían tocado mundos oníricos se habían vuelto irremediablemente adictos a sus innovadoras mecánicas. Este fue un verdadero fenómeno cultural, un éxito rotundo sin precedentes. Nada remotamente comparable había ocurrido en los 10.000 años de historia de Dreamscape. La consecuencia más directa y dramática fue que el mundo de los sueños de Alto ya había alcanzado el nivel 3. No se debe subestimar ese logro. Había que recordar cuánto tiempo lleva Alto como diseñador profesional. Apenas unos meses, ni siquiera un año completo. Su crecimiento fue absurdamente rápido, como si un cohete se hubiera atado a su avance y hubiera salido disparado hacia arriba. Su nivel saltó tan rápido que incluso el propio Alto sintió que sus cimientos eran algo inestables y frágiles, como construir un rascacielos sobre arena. Esta situación era completamente inédita en la historia. Otros diseñadores alcanzaron el nivel 3 tras décadas de trabajo lento, metódico y constante, y presencia en su mundo ideal. Alto, en cambio, prácticamente no había hecho más que lanzar 2 juegos y lo alcanzó en tan solo unos meses gracias a una popularidad explosiva. Los diseñadores de sueños también poseían habilidades de combate ofensivas ligadas a sus niveles de sueño, pero Alto nunca había recibido entrenamiento de combate sistemático. Su rápido avance le permitió poseer la potencia bruta de un nivel 3, pero sin el control ni la experiencia refinados. Una anomalía tan escandalosa naturalmente captó la atención y preocupación inmediata del templo. Afuera de la tienda, Harvey esperaba en silencio con una paciencia innata.
Había recibido órdenes directas de sus superiores de invitar personalmente a Alto al templo para una reunión importante. Al poco rato, Alto salió del edificio. Al ver a un diseñador tan joven, Harvey no pudo evitar pensar que los héroes sí que surgían de la nueva generación. Aunque, por alguna razón inexplicable, el hombre le resultaba extrañamente familiar, como alguien con quien se había topado antes, pero que no lograba ubicar. Hola, señor Alto. Soy Harvey, se presentó formalmente. Alto observó al hombre de túnica negra que tenía delante y, de repente, sintió una sensación idéntica de reconocimiento. Tras reflexionar detenidamente y rebuscar en sus recuerdos, la comprensión lo golpeó como un rayo. ¿No era esta la recepcionista tan grosera con la que se topó el día de la inscripción? ¿La que prácticamente le dijo que se largara? Este mundo era realmente ridículamente pequeño. ¡Qué giro del destino! No esperaba que ese comentario casual y sarcástico de aquel entonces se manifestara tan rápidamente en una incómoda realidad. Sin embargo, la mentalidad de Alto era completamente distinta ahora, comparada con aquellos primeros días difíciles. Al fin y al cabo, ahora poseía activos líquidos que valían cientos de millones de bailes. Desde luego, no iba a guardar rencor por algo tan insignificante. Así que eres tú, dijo Alto con cierta diversión. ¿Te acuerdas de mí? Harvey se quedó atónito por un momento, su compostura profesional flaqueó. ¿Se conocían? No tenía el menor recuerdo. Pensó con cuidado, repasando metódicamente sus recuerdos a través de innumerables rostros e interacciones, cuando de repente algo encajó en un lugar horrible. ¿Tienes dinero? Regístrate. ¿No tienes dinero? Piérdete. El recuerdo escalofriante lo atacó como un golpe físico. La vergüenza, muerta y enterrada, resucitó de repente y lo golpeó directamente en la cara. Con razón Alto le resultaba tan familiar. Un sudor frío le recorrió la frente y la espalda al instante. ¡Qué cambio tan catastrófico! Era totalmente culpa suya por ser tan arrogante y despectivo en aquel entonces, tratando a cada solicitante como si fuera basura. Al ver a Alto con cierta nostalgia por el encuentro, Harvey se sintió tan mortificado que deseó que la tierra se abriera y se lo tragara entero. Sus dedos metafóricos se curvaban con tanta fuerza que podrían excavar un sótano de pura vergüenza. Si hubiera sabido entonces lo que sabía ahora, se habría tirado de un puente antes de aceptar esa misión en particular. Jaja, señor Alto, fue totalmente culpa mía en aquel entonces por no reconocer el verdadero talento, balbuceó Harvey, con su habitual profesionalismo destrozado. De hecho, en aquel momento me di cuenta de que poseía un talento extraordinario, pero estaba abrumado por la presión del trabajo, así que mi hospitalidad fue, lamentablemente deficiente. Sofía y Elena observaban el intercambio con fascinación y confusión, con los ojos abiertos y una curiosidad deleitada. ¿Se conocían de antes? ¿Qué historia tan dramática era? Las dos jóvenes intercambiaron miradas significativas y se acomodaron en silencio para disfrutar del drama que se desarrollaba. Alto no tenía intención de insistir en la historia antigua ni de inquietar aún más a Harvey. Sentía mucha más curiosidad por saber por qué las fuerzas oficiales del templo habían venido a buscarlo de repente. Eso es cosa del pasado, y el hacha de guerra está enterrada desde hace tiempo, dijo Alto con desdén. Hablemos de tu verdadero propósito al venir hoy. Harvey exhaló un profundo suspiro de alivio en secreto, dejando caer ligeramente sus hombros tensos. Así es. Estoy aquí representando a los ancianos del templo para invitarte formalmente al templo para una importante conversación sobre ciertos asuntos. Yo. ¿De qué se trata esto exactamente? Parece estar relacionado con sus obras publicadas y su impacto sin precedentes. Más allá de esa información básica, sinceramente desconozco los detalles específicos. ¿Cuándo te vendría bien visitarnos? Alto se sintió realmente desconcertado por la vaga explicación. Sin embargo, llevaba tiempo queriendo discutir algunas ideas y propuestas con personal oficial, pero simplemente carecía de los canales o contactos adecuados para organizar dicha reunión. Quizás esta citación inesperada fuera en realidad una oportunidad fortuita disfrazada. Ahora me parece bien. Vamos, decidió Alto sin dudarlo. No tenía nada particularmente urgente en su agenda en ese momento, y con Sofía dirigiendo hábilmente las operaciones de la tienda, todo iría sobre ruedas en su ausencia. Era mejor ocuparse de misterioso asunto del templo de inmediato que dejar que lo agobiara. Siguiendo a Harvey afuera, hacia la bulliciosa calle, la atención de Alto se fijó de inmediato en un carruaje de elegante diseño y propulsado por magia que esperaba junto a la acera.
Su aspecto general recordaba al de un coche de lujo clásico de su vida anterior, con paneles de madera pulida y relucientes herrajes de latón, solo que impulsado por energía mágica zumbante en lugar de motores de combustión. Capítulo 33. 33. Reunión en el templo y revelaciones familiares. El carruaje no dependía de caballos para su propulsión. En cambio, funcionaba mediante un intrincado núcleo mágico incrustado en su chasis, con complejos patrones arcanos grabados con elegancia en su pulido exterior. El diseño era exquisito, claramente producto de una maestría artesanal, y, naturalmente, el precio estaba a la altura de su lujo. Algo tan sofisticado solo podía encontrarse en las grandes metrópolis. Alto admiró el vehículo de hermosa factura y se preguntó distraídamente si debería comprar uno. Anteriormente, había estado demasiado absorto en ganar dinero como para disfrutar gastándolo, pero quizá eso debería cambiar. El carruaje, obviamente, no era propiedad personal de Harvey. Debió haber sido asignado especialmente por el templo para asuntos oficiales. Harvey se adelantó con profesionalismo y abrió la puerta trasera. Alto agarró a Elena del brazo y se preparó para entrar. Inesperadamente, Elena dudó y se liberó torpemente de su agarre, su confianza habitual completamente ausente. Jefe, ¿puedo no ir? Preguntó en voz baja, evitando su mirada. Alto la miró con genuina confusión. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué de repente se comportaba con una timidez y reticencia tan inusuales? No era propio de ella en absoluto. ¿Por qué no? Bueno, todavía tengo mucho trabajo que terminar en la tienda, intentó débilmente. Está bien. Sofía puede encargarse de la tienda perfectamente. Todo lo demás puede esperar hasta que volvamos, dijo Alto con desdén. Llevar a un asistente a reuniones importantes era un protocolo completamente normal. Así funcionaba siempre en todas las historias que había leído o visto, ¿no? La expresión de Elena se volvió aún más conflictiva y avergonzada, como si estuviera luchando con alguna crisis interna. Alto no le dio tiempo a pensarlo demasiado. Simplemente la agarró de la muñeca y la jaló directamente al carruaje con insistencia suave pero firme. ¡Ah! Exclamó Elena mientras se hundía en los asientos increíblemente suaves y acolchados, mucho más cómodos de lo que esperaba. El interior era realmente lujoso. El carruaje empezó a moverse con una suavidad sobrenatural, como la carroza de calabaza encantada de Cenicienta deslizándose sobre los adoquines. El viaje era tan estable que Alto apenas notó el movimiento. En poco tiempo, llegaron a un magnífico complejo arquitectónico que irradiaba una autoridad divina. Siguiendo la respetuosa guía de Harvey, Alto entró en una sala de recepción formal dentro del templo. 3 figuras distinguidas se acercaron desde el lado opuesto. Su presencia llamó la atención de inmediato. Un rostro le resultaba familiar. Alto reconoció a Twister, uno de los jueces de la competencia del Festival de la Danza de las Flores de hacía meses. Los otros 2 ancianos eran desconocidos para él. Uno lucía una magnífica y espesa barba blanca que le caía por el pecho como una cascada, recordando a Gandalf del Señor de los Anillos. El otro parecía delgado y erudito, con una mirada inteligente tras unas elegantes gafas de estilo académico. Alto, nos volvemos a encontrar, dijo Twister con cariño, con una sonrisa sincera y acogedora. Desde el principio creyó que este joven poseía un talento excepcional, mucho más allá de su edad. Hola, Elder Twister, respondió Alto respetuosamente, haciendo una ligera reverencia. Jaja, les presento a mis colegas, dijo Twister con la calidez de un abuelo. Señaló primero al anciano delgado y con gafas. Este es el Elder Kane. Luego se giró para presentar a la figura de barba blanca. Y este es el anciano Gorin. Alto no se atrevió a mostrar descuido ni falta de respeto. Eran auténticos pesos pesados de la jerarquía del templo, individuos con verdadero poder e influencia. Saludó cortésmente a cada uno, manteniendo el decoro. Así que este anciano delgado y erudito era el mismísimo Kane, el veterano maestro diseñador cuyo trabajo había competido directamente con Stardew Valley. Caramba, qué incómodo. Alto no pudo evitar preguntarse si el anciano albergaba algún resentimiento persistente por haber sido superado tan ampliamente por un novato. Después de que concluyeron las presentaciones formales, la mirada de Twister se desvió con leve desconcierto hacia Elena, que se había estado escondiendo deliberadamente detrás de la espalda de Alto como un niño evitando un regaño desde que habían entrado. ¿Y esta señorita es? Preguntó Twister cortésmente. Elena estaba prácticamente pegada a la espalda de Alto, con la cabeza tan gacha que la barbilla casi le tocaba el pecho. Su mente corría frenéticamente. Se acabó.
Se acabó por completo. Lo que menos deseaba que pasara por fin ha pasado. Pensó con pánico apenas controlado. Empujó la espalda de Alto repetidamente con la frente en una comunicación desesperada y silenciosa. Alto estaba completamente desconcertado por su extraño comportamiento. ¿Qué demonios estaba pasando? Parecía que su asistente, normalmente segura de sí misma, se había transformado en una persona completamente diferente. ¿Por qué de repente era tan tímida? Esto no se parecía en nada a su personalidad normal. Preocupado, sacó con cuidado a Elena de su escondite. Esta es mi asistente personal, Elena, la presentó con sencillez. Elena. La voz del anciano Gorin resonó repentinamente en la habitación. El anciano de barba blanca miró fijamente a la chica que tenía delante, abriendo los ojos de par en par al reconocerla. No les había prestado mucha atención al entrar, concentrado por completo en Alto, pero ahora que la observaba con atención, ¿no era esta su propia nieta? ¿Qué pasa aquí? Elena, ¿qué haces aquí? Preguntó Gorin, con una mezcla de sorpresa y creciente preocupación en su voz. Bueno, abuelo. Qué casualidad. Qué suerte encontrarte aquí. Balbuceó Elena débilmente, moviéndose nerviosamente y juntando los dedos índice en un gesto de culpa infantil. ¿Abuelo? La revelación sorprendió a todos los presentes simultáneamente. El anciano Gorin había mantenido deliberadamente un perfil público extremadamente bajo durante las últimas décadas, por lo que ni siquiera Xrister tenía ni idea de que tenía una nieta. De lo contrario, sin duda la habría reconocido durante la competencia de hace meses. Por supuesto, el más impactado fue el propio Alto. Había contratado por casualidad a una asistente que resultó ser la querida nieta de un anciano del templo. ¿Cómo se suponía que iba a explicar esta situación tan incómoda? No era de extrañar que Elena se hubiera comportado de forma tan extraña durante el viaje, completamente diferente a su habitual despreocupación y confianza. Sabía exactamente lo que se avecinaba. En ese momento, el anciano Gorin parecía estar a punto de explotar con la furia de su abuelo. Había venido a esta reunión específicamente porque había oído hablar de un joven diseñador excepcionalmente talentoso que emergía del anonimato. Tras experimentar personalmente Stardew Valley y Plants vs. Zombies, no podía dejar de elogiar su diseño revolucionario. Precisamente por eso quería conocer en persona a este joven prodigioso. Su nieta, en cambio, solía ser como un demonio travieso en casa. La apreciaba profundamente, tratándola como el tesoro más preciado del mundo. Tiempo atrás, ella había declarado repentinamente su deseo de independencia y de forjar su propio camino en el mundo, y se fue sin dudarlo a pesar de sus protestas. Nunca, ni en su imaginación más salvaje, hubiera esperado encontrarla nuevamente en estas circunstancias específicas. Su mirada hacia Alto, que inicialmente había estado llena de cálido aprecio y respeto, ahora tenía matices distintivos de escrutinio protector y sospecha. Así que esta es la nieta del Elder Gorin. Jaja. Qué coincidencia tan notable. Intervino Xrister con suavidad, intentando diplomáticamente calmar la atmósfera repentinamente tensa. Jejeje, Elena. No esperaba que hubieras crecido tanto desde la última vez que te vi. Te has vuelto aún más encantadora, añadió Kane con amabilidad. Aún recordaba la última vez que la vio, cuando apenas estaba a medio crecer y estaba causando un caos en una función del templo. Hola, abuelo Kane, respondió Elena dócilmente, su fuego habitual completamente extinguido por la vergüenza. Esta niña siempre ha sido algo rebelde y testaruda, dijo Gorin con forzada calma, aunque sus ojos delataban preocupación. Por favor, perdona cualquier comportamiento inapropiado. Elena, ven conmigo. Necesitamos hablar. Ahora. Oh, Elena lo siguió obedientemente, luciendo completamente derrotada. Tras esta interrupción inesperada y la reunión familiar, el grupo no perdió más tiempo en bromas. Xrister guió profesionalmente a Alto a la sala formal del consejo, dejando al abuelo y a la nieta conversando en privado. Dentro de la cámara, sillas de madera elaboradamente talladas estaban dispuestas en una precisa formación triangular, claramente diseñadas para conversaciones importantes. El ambiente era solemne y oficial. Alto finalmente entendió el verdadero propósito detrás de la misteriosa invitación del templo. ¿Un oráculo de la diosa de la luna? Repitió con cuidado, asegurándose de haber escuchado correctamente. Así es, confirmó Xrister con gravedad. Con el lanzamiento de Plants vs. Zombies, seguido de Stardew Valley, el impacto que causaron fue mucho mayor de lo que Alto jamás imaginó.
El paisaje onírico, que había permanecido estancado e inmutable durante incontables milenios, parecía haber cobrado una vitalidad fresca y vibrante. Este cambio sutil pero profundo era algo que la gente común podría no percibir conscientemente. Simplemente sentirían que estos juegos eran excepcionalmente divertidos y fundamentalmente diferentes de las experiencias anteriores de Dreamscape. Pero como ancianos del templo, devotos apóstoles de la diosa de la noche y administradores que poseían cierta autoridad sobre la infraestructura del paisaje onírico, podían percibir el cambio con claridad cristalina. Hace varios días, la diosa de la luna, que había permanecido en silencio durante siglos, concedió un oráculo divino a sus fieles sirvientes. Este milagroso acontecimiento deleitó por completo a todos los ancianos del templo, llenándolos de renovado propósito y esperanza. Entonces, Alto comenzó el Eldercane lenta y deliberadamente, con su actitud académica absolutamente seria: nuestro templo espera colectivamente que aceptes el puesto de asesor honorario del Consejo de Ancianos. Esto fue el resultado de un extenso debate y una cuidadosa deliberación entre los líderes. De hecho, inicialmente habían tenido la intención de otorgarle directamente el estatus de anciano, pero esa propuesta se topó con una férrea oposición de las facciones conservadoras. La principal objeción fue simplemente que Alto era demasiado joven e inexperto para un ascenso tan inmediato, a pesar de sus evidentes talentos. Alto abrió los ojos con genuina sorpresa. Así, sin previo aviso ni preparación, le ofrecían un puesto oficial en la jerarquía del templo. De diseñador junior sin experiencia a asesor honorario en cuestión de meses. Aunque aún no tenía ni la menor idea de las responsabilidades o la autoridad específicas que este puesto implicaba, su mente ya estaba en marcha. Lo que realmente importaba eran los beneficios prácticos que este puesto le brindaría. Le proporcionaría permisos administrativos adicionales dentro de la infraestructura de red principal de Dreamscape. De ser así, muchas ideas revolucionarias que se había visto obligado a postergar podrían convertirse de repente en realidad, mucho más rápido de lo que jamás imaginó. Por ejemplo, podría aprovechar los canales oficiales de Dreamscape para construir una plataforma de comunicación masiva que conectara a todos los usuarios simultáneamente, algo crucial para su visión a largo plazo. Siendo sincero, llevaba meses profundamente insatisfecho con los primitivos sistemas de comunicación remota de este mundo. La tecnología mágica fundamental del imperio era realmente impresionante y muy avanzada en teoría, pero su tecnología aplicada en la práctica y su implementación solo podían describirse como absolutamente terribles y derrochadoras. Capítulo 34. 34. Consejero honorario e ideas revolucionarias. Por ejemplo, ya poseían tecnología sofisticada de comunicación a larga distancia, pero, por alguna razón, ni siquiera contaban con algo tan básico como los periódicos, como en su vida anterior. Contaban con dispositivos de proyección mágica rudimentarios y equipos de imagen capaces de capturar información visual, pero no había absolutamente nada que se pareciera a la industria del cine y la televisión que había dominado su mundo anterior. La desconexión entre capacidad y aplicación era francamente desconcertante. ¿No es este puesto un poco repentino? Sigo siendo un diseñador junior con poca experiencia, dijo Alto con modestia, intentando asimilar la oferta inesperada. No, esta fue una decisión tomada tras una minuciosa discusión y deliberación en el consejo, le aseguró Christer con firmeza. El impacto que han tenido tus obras es mucho mayor de lo que puedas imaginar. Nada remotamente comparable ha sucedido en el paisaje onírico en miles de años. Tus contribuciones son invaluables. Entonces, ¿cuáles serían exactamente mis responsabilidades? Preguntó Alto con cautela. No le gustaba estar limitado por obligaciones burocráticas. Si convertirse en asesor significaba estar constantemente agobiado por interminables responsabilidades administrativas y reuniones tediosas a diario, sinceramente preferiría rechazar el puesto por completo, por prestigioso que fuera. No tienes que preocuparte por eso en absoluto, intervino Kane para tranquilizarlo. Es principalmente un título honorario dentro de la jerarquía del templo. A menos que algo realmente importante requiera tu aportación o experiencia específica, no tendrás que asistir a funciones ni presentarte a cumplir tus obligaciones. Christer asintió. Además de recibir el salario básico de un asesor, también se le otorgarán los permisos administrativos correspondientes dentro de la infraestructura de red principal de Dreamscape. Comprenderá el alcance completo de esos privilegios pronto, una vez que se le conceda el acceso. Y además, continuó Kane con cierta vacilación, esperábamos que el señor Alto considerara dar una conferencia formal a la comunidad de diseño del templo. ¿Una conferencia?
repitió Alto, sorprendido por la petición. Así es. Hemos analizado con cuidado y minuciosidad sus dos obras publicadas desde múltiples perspectivas, explicó Christer con seriedad. El Elder Gorin, el Elder Kane y yo tenemos una opinión extraordinariamente alta de su revolucionaria filosofía y metodología de diseño. Su enfoque representa algo verdaderamente sin precedentes. Kane añadió rápidamente. Por supuesto, si tiene inquietudes o reservas sobre hablar en público, no lo obligaremos en absoluto. Esto es simplemente una solicitud, no un requisito del puesto. La principal razón subyacente fue que el pensamiento de diseño de Alto revolucionó por completo sus conceptos tradicionales y marcos establecidos, mostrando incluso claros indicios de formar una escuela de pensamiento completamente independiente. Esto hizo que estos diseñadores veteranos, que habían dedicado siglos a perfeccionar su oficio, sintieran una gran curiosidad y ansias de aprender. En cierto sentido, buscaban sin pudor la guía de alguien que podría ser su tataranieto. En realidad, solo tengo algunas ideas y observaciones. Aún estoy lejos de su nivel, maestros. No merezco elogios tan extravagantes, objetó Alto, genuinamente incómodo con la reverencia. Dar una conferencia formal era, sin duda, un reto para él. No era que no estuviera dispuesto a compartir sus conocimientos o metodología. De hecho, esperaba que la industria prosperara con perspectivas y enfoques diversos. En cuanto a la preocupación de que otros pudieran superarlo aprendiendo sus técnicas, era prácticamente imposible dado su vasto acervo de conocimientos de toda la historia mundial de los videojuegos. El problema principal era que su única experiencia real hablando en público consistía en dar presentaciones en clase, llenas de nerviosismo, en la escuela. Estar ante una sala llena de ancianos con amplios conocimientos era considerablemente más intimidante. Estás siendo demasiado modesto, joven amigo, dijo Christer con cariño. Tu filosofía de diseño nos hace sentirnos genuinamente avergonzados de nuestro estancamiento. Esta es una contribución considerable a nuestro campo. Tras pensarlo detenidamente un momento, sopesando los pros y los contras, Alto finalmente accedió a su petición. La fecha de la conferencia se fijó provisionalmente para 3 días después, lo que le daría el tiempo que tanto necesitaba para preparar el material adecuado y organizar sus ideas con coherencia. Antes de retirarse de la reunión, Alto decidió compartir algunas de sus otras ideas revolucionarias con los ancianos reunidos mientras tenía su atención y buena voluntad. Quería evaluar si sería posible aprovechar la infraestructura existente de Graham Network para construir algo funcionalmente similar a los foros de Internet o los sistemas de tablero de anuncios de su vida anterior. ¿Un foro? ¿Qué propósito práctico tendría? Preguntó Kane con educado escepticismo. Señor Alto, nuestro imperio élfico ya cuenta con una red de comunicación mágica especializada, señaló Christer con sensatez. La comunicación directa es extremadamente fácil y eficiente mediante comunicadores personales. ¿Para qué complicarse tanto? Al principio, ni Christer ni Kane parecían especialmente impresionados por el concepto. ¿No se trataba simplemente de crear otra plataforma de comunicación compartida? ¿No se solapaba eso fundamentalmente con la función de los comunicadores mágicos que ya todos poseían? Este concepto de foro no se limitaría a la simple comunicación directa entre individuos, explicó Alto con paciencia. Deberíamos pensar en él como una plataforma centralizada donde las personas puedan publicar temas, información o preguntas que les interesen y luego debatirlos abiertamente con cualquiera que desee participar. Continuó con entusiasmo. Lo que es más importante, permitiría a los usuarios transmitir sus puntos de vista, experiencia y conocimientos a audiencias mucho más grandes que las que permite la comunicación uno a uno actual. Alto comenzó a explicarles a los dos estudiantes mayores el concepto fundamental de la conectividad a Internet y las redes de información de su vida anterior, en términos cada vez más detallados. Al principio, escucharon con un interés educado pero tibio. Sin embargo, cuanto más explicaba las posibilidades y aplicaciones, más se les iluminaban los ojos con genuina fascinación y comprensión. La principal ventaja de un sistema de foros reside en su increíble interactividad, combinada con una profunda y permanente acumulación de contenido, explicó Alto, señalando con un gesto expresivo. Las publicaciones informativas de alta calidad pueden conservarse indefinidamente y su valor puede ser reutilizado continuamente por innumerables usuarios futuros que buscan el mismo conocimiento. Para dar un ejemplo concreto, continuó, imaginemos que tengo una pregunta técnica específica, pero no conozco personalmente a nadie en el campo especializado correspondiente. Podría publicar esa pregunta en el foro para que cualquiera la vea.
Una vez que un profesional experto responde a fondo, ese intercambio no desaparece sin más. Esa publicación permanece accesible y posteriormente puede ser descubierta y consultada por muchas otras personas que se enfrentan al mismo problema o pregunta. El conocimiento se acumula y se difunde orgánicamente. Alto progresó desde la teoría básica de Internet hasta los principios de la difusión de información, y luego de esta a las estructuras comunitarias profesionales y al intercambio de conocimientos especializados. Aunque empleó numerosos términos técnicos aún inexistentes, como comunidades verticales, agregación de información, desarrollo diversificado y contenido generado por el usuario, los dos ancianos fueron comprendiendo gradualmente las implicaciones revolucionarias. Sus edades combinadas excedían la del hipotético tatarabuelo de Alto por siglos, pero en ese momento, estos venerables maestros estaban sentados en silencio como estudiantes ansiosos, escuchando con gran atención mientras este joven advenedizo explicaba con entusiasmo conceptos que podrían transformar fundamentalmente toda su sociedad. ¿Podría este joven ser realmente una especie de genio trascendente bendecido por la propia diosa? Así que ese es el marco conceptual general y la funcionalidad básica, concluyó Alto tras su extensa explicación. ¿Qué opinas? ¿Es algo así posible con nuestra infraestructura mágica actual? Shristер y el Elder Kane intercambiaron una mirada larga y significativa. Entonces ambos asintieron pesadamente, sus expresiones mortalmente serias. Claro que era factible. Más que factible, era brillante. En ese momento, se sintieron completamente incapaces de describir adecuadamente el concepto revolucionario de Alto con palabras convencionales. Genio era realmente el único término remotamente adecuado que se acercaba a capturar la magnitud de lo que había propuesto. Sin embargo, dijo Shristер con cautela, cambiando su tono a un pragmatismo cauteloso, este asunto es demasiado importante y conlleva demasiadas implicaciones como para probarlo de inmediato. Tendremos que convocar al Consejo en pleno y discutir los detalles con gran detalle. Kane asintió solemnemente. Esto implica numerosos asuntos complejos, incluyendo la concesión de permisos sin precedentes dentro de la infraestructura principal del mundo de Dreamscape. Aunque personalmente creemos que el concepto es absolutamente excelente y transformador, no podemos autorizar algo de esta magnitud en este momento sin una deliberación adecuada. Solo pudieron reprimir temporalmente su evidente excitación y entusiasmo hasta que se siguieran los canales adecuados. Con todo lo importante ya discutido y sin nada que requiriera una decisión inmediata, Alto se levantó para despedirse. El anciano Gorin se acercó acompañado por Elena, que parecía considerablemente más apagada de lo habitual. Señor Alto, empezó Gorin con calidez paternal, sin duda Elena le ha causado muchos problemas y dolores de cabeza estas últimas semanas. No, en absoluto. Protestó Alto de inmediato, negando rotundamente con las manos. Elena me ha ayudado muchísimo con innumerables tareas. ¿Cómo podría considerarse un problema gestionar la tienda y coordinar el negocio? Gorin suspiró profundamente. Una compleja mezcla de orgullo y melancolía cruzó sus rasgos curtidos. Las chicas sí que crecían demasiado rápido, ¿no? Aún así, tenía una enorme confianza en el excepcional talento y carácter de Alto. Quizás seguir a este joven prodigio ayudaría a su querida nieta a crecer y desarrollarse aún más que abrigarla en casa. Tendré que molestarte para que sigas cuidándola, dijo Gorin con sinceridad. Espero que tengas paciencia con su ocasional terquedad y su carácter vivaz. Vamos, abuelo. Interrumpió Elena con exasperación. Ya no soy una niña. Deja de preocuparte y preocuparte tanto por mí. La atmósfera instantáneamente se volvió más alegre y relajada, a excepción del anciano Gorin, cuya expresión sugería que estaba reconsiderando internamente sus decisiones debido al criar a una nieta tan testaruda. Fue completamente culpa suya por malcriarla tanto desde pequeña. Esta niña no se parecía en nada a sus respetuosos y obedientes padres, siempre tan descarados y atrevidos con él, sin el menor temor. Elena nos molestó en pensar en esa incómoda dinámica familiar. Simplemente agarró a Alto del brazo y se preparó para escapar antes de que su abuelo pudiera empezar otro sermón embarazoso. Alto solo pudo sonreír con impotencia ante la incómoda situación. Toda la escena se sentía inquietantemente parecida a una reunión formal con los ancianos de la familia de su novia para obtener su aprobación, lo que lo hacía sentir un poco avergonzado a pesar del contexto profesional. De regreso a la tienda, el ambiente dentro del carruaje era algo apagado y contemplativo. Incluso la habitualmente animada y habladora Elena permaneció inusualmente callada, absorta en sus pensamientos.
Alto había presenciado algo verdaderamente extraordinario hoy. Sabía que Elena no provenía de un entorno común por sus modales y educación, pero sinceramente no esperaba que sus conexiones familiares fueran tan impresionantes. Señorita Elena, dijo finalmente Alto, rompiendo el silencio, realmente me dio una gran sorpresa. HMPH. Ahora que sabes exactamente quién soy, ¿por fin te da un poco de miedo? La desafió Elena con falsa bravuconería. No particularmente, no. HMPH. Entonces exijo un aumento inmediatamente. Declaró. En el instante en que la palabra subir salió de su boca, Alto estuvo repentinamente completamente despierto y alerta. Los jóvenes no deberían obsesionarse con el dinero y la compensación material, dijo con exagerada solemnidad y sabiduría. Primero, pregúntense si realmente han trabajado lo suficiente y han demostrado suficiente valor. Deberíamos concentrarnos primero en hacer un trabajo excelente y desarrollar habilidades reales. Las habilidades y la experiencia de uno son su riqueza más valiosa a largo plazo, no un salario temporal. Alto continuó pontificando seriamente. En resumen, 2 palabras resumieron su respuesta. Absolutamente no. Maldito jefe tacaño y tacaño. Te voy a morder hasta la muerte. Elena se abalanzó sobre él con fingida furia. De vuelta en el taller, Alto se sumergió rápidamente en una intensa preparación. Durante los 3 días siguientes, debía organizar una conferencia coherente que abordara su filosofía de diseño sin revelar demasiado sobre sus orígenes transmigratorios. También debía redactar una propuesta integral para el sistema del foro, con especificaciones técnicas y maquetas de la interfaz de usuario. Afortunadamente, esa parte no fue demasiado complicada. Solo necesitaba diseñar una plantilla operativa sencilla pero funcional que los especialistas técnicos del templo pudieran implementar. Usando plataformas exitosas de su vida anterior como modelos de referencia directa, modificaría y combinaría características estratégicamente, fusionando esencialmente las fortalezas de las comunidades estilo Reddit con los foros de tablones de anuncios tradicionales en un sistema híbrido unificado optimizado para la infraestructura mágica única de este mundo. Ese trabajo de diseño técnico no fue particularmente difícil para alguien con sus conocimientos y experiencia. El verdadero desafío, sin embargo, residía en que implementar la conectividad de red real entre usuarios requeriría depender por completo del marco mágico existente en el paisaje onírico, que operaba con principios fundamentalmente distintos a los de la infraestructura electrónica. Traducir su visión a términos que los ingenieros mágicos pudieran comprender y ejecutar requeriría un esfuerzo considerable y una explicación detallada. Comentario. 30 comentarios. Votar. Capítulo 35. 35, la conferencia que lo cambió todo. Pasaron 3 días en un abrir y cerrar de ojos. El solemne y magnífico auditorio estaba bañado por la brillante luz del sol que se filtraba a través de la enorme cúpula de cristal. Enormes pilares de mármol sostenían la espaciosa entrada, y el suelo, pulido como un espejo, reflejaba a la multitud reunida. En ese momento, las gradas a ambos lados del escenario central estaban repletas de diseñadores de todos los rangos y especialidades. Sus expresiones variaban enormemente. Algunos rostros mostraban gran expectación, otros, desconcierto y confusión, algunos parecían sombríos y solemnes, mientras que algunos individuos en las últimas filas mostraban expresiones apenas disimuladas de desdén y escepticismo. Alto recorrió metódicamente con la mirada al diverso público. Estas personas representaban todos los niveles de la comunidad de diseñadores, todos invitados personalmente por los ancianos del templo para asistir a esta conferencia sin precedentes. Un atisbo de genuino nerviosismo surgió inesperadamente en su pecho, pero lo reprimió con fuerza de voluntad. Durante los últimos 3 días, había practicado extensa y repetidamente, todo para prepararse precisamente para este momento. Las personas tenían que aprender a superar sus limitaciones y enfrentar sus miedos para crecer verdaderamente. Reunió sus pensamientos dispersos, se alisó la túnica formal con deliberado cuidado y avanzó hacia el escenario elevado con mesurada confianza. Después de realizar una breve presentación que estableció sus credenciales sin excesiva humildad, Alto comenzó a hablar con una voz clara y firme que se escuchó por todo el vasto salón. Al rastrear los orígenes del paisaje onírico, descubrimos que su existencia se remonta a un tiempo casi incomprensible, comenzó, con un tono respetuoso con la historia. Está profundamente arraigado en los cimientos y los primeros días de la civilización de los elfos lunares.
En aquellos tiempos antiguos, nuestros antepasados elfos lunares vivían bajo la protección divina de la diosa de la luna, lo que permitió a nuestro frágil pueblo sobrevivir, crecer y, finalmente, prosperar a pesar de las abrumadoras adversidades. A partir de ese momento sagrado, el paisaje onírico quedó inseparablemente ligado a la raza de los elfos lunares de maneras que trascendieron la simple tecnología o el entretenimiento. En aquella dura época, nuestros antepasados se enfrentaron a innumerables amenazas existenciales provenientes de todas partes. La realidad estaba perpetuamente llena de sufrimiento, pérdida y separación que ponía a prueba sus espíritus a diario. La voz de Alto adquirió un tono sombrío al enumerar las dificultades. Un entorno donde la comida escaseaba desesperadamente. La desgarradora pérdida de seres queridos. La constante amenaza de bestias mágicas salvajes. La sombra omnipresente de una guerra brutal e interminable. Y fue precisamente a través del surgimiento del paisaje onírico que finalmente pudimos experimentar una sensación de plenitud, belleza y esperanza que la cruel realidad nunca podría ofrecer a nuestra gente maltratada. Hizo una pausa deliberadamente, dejando que el peso de la historia recayera sobre la audiencia antes de continuar. En aquella época, el paisaje onírico no poseía las grandes epopeyas que vemos hoy, ni contaba con los complejos sistemas mecánicos ni los elaborados escenarios que ahora damos por sentados. Pero albergaba los propósitos más fundamentales y vitales, propósitos que importaban más que cualquier logro técnico. Entrenando habilidades esenciales de supervivencia. Preservando y transmitiendo nuestra preciada cultura. Uniendo a personas dispersas en una experiencia compartida. Todos podrían escapar brevemente de la crueldad implacable de la realidad a través de la belleza sanadora del paisaje onírico. En sueños, podíamos reunirnos con seres queridos que nos habían abandonado trágicamente, perfeccionar nuestras habilidades de combate de forma segura o incluso vencer simbólicamente a los terribles enemigos que alguna vez temimos estando despiertos. Un leve murmullo de reconocimiento y emoción se extendió por el público como ondas en el agua. Esta era su propia historia, el arduo camino que sus antepasados habían recorrido entre sangre y lágrimas. Las palabras de Alto resonaron profundamente con algo primitivo en su conciencia colectiva. Al fin. La voz de Alto se elevó con energía triunfante. Con el paso de los siglos, nuestra raza élfica derrotó todas las amenazas externas que alguna vez parecieron insuperables. Superamos a todas las poderosas razas hostiles de todo este continente gracias al coraje y la unidad. Junto con nuestros hermanos y hermanas de otras razas aliadas, establecimos el imperio más poderoso y próspero que esta tierra haya conocido. Esa era desesperada, llena de constante peligro mortal, finalmente llegó a su fin tras milenios de lucha. Su tono se tornó más contemplativo. El imperio entró en un período sin precedentes de rápido desarrollo y expansión. Nuestras vidas se volvieron cómodas y estables. A primera vista, todo parecía mejorar constantemente con cada generación. Alto hizo una pausa dramática, con expresión preocupada. Pero entonces, ¿por qué?, preguntó en voz baja, con la pregunta flotando en el aire. ¿Parece que el paisaje onírico ha sido olvidado gradualmente y relegado a un segundo plano? La sala de conferencias cayó en un silencio profundo e incómodo. En los primeros días del imperio, incluso elfos de otros orígenes raciales adoraban los intrincados mundos oníricos creados por los diseñadores elfos lunares. En aquel entonces, aunque cada raza veneraba a su propia deidad patrona a través de tradiciones diferentes, esa separación cultural nunca impidió que nadie admirara a la diosa lunar y apreciara los dones únicos del paisaje onírico. Pero en algún punto indefinible de la historia, todo había cambiado sutilmente. ¿Cuándo exactamente comenzó ese cambio? Había pasado tanto tiempo, generaciones enteras surgiendo y cayendo, que ya nadie podía recordarlo. Lo único que sabían con certeza era que, a medida que transcurrían los años de paz, la fe en la diosa de la luna ya no ardía con la misma intensidad que en tiempos desesperados. Creo entender por qué, un joven elfo del público levantó la mano de repente y habló con valentía. Es porque la gente de hoy está bien alimentada y cómoda. La vida ha mejorado materialmente, así que el paisaje onírico se ha vuelto funcionalmente innecesario para la supervivencia. Hay algo de cierto en lo que has dicho, reconoció Alto con calma, asintiendo respetuosamente al joven diseñador, pero esa observación no es la causa principal del declive. Recorrió con la mirada los rostros confundidos. Incluso en la sociedad actual, donde tenemos suficiente comida y vidas estables y relativamente cómodas, todos enfrentamos preocupaciones diarias, una presión abrumadora y la lucha por cuidar a nuestros seres queridos. El público se mostró visiblemente confundido e inquieto.
Si esa verdad fundamental permanecía inalterada, ¿cuál era el verdadero problema? El paisaje onírico actual era objetivamente más próspero, técnicamente avanzado y grandioso que nunca antes en la historia registrada. La gente empezó a susurrar con urgencia. Algunos discutían teorías en parejas, otros expresaban en voz baja sus propias ideas y observaciones incompletas. Alto hizo una pausa deliberada, permitiendo que la especulación creciera, luego continuó en un tono parejo y mesurado que cortó el ruido. Repetición. ¿Repetición? Resonaron varias voces interrogativamente. Sí. Una repetición agotadora y sin sentido, confirmó Alto con firmeza. Creo que todos hemos vivido escenas como esta en nuestra vida diaria. Cuando necesito comprar algo en una tienda, tengo que recorrerla, mirar y elegir los artículos, negociar el pago, completar la transacción, empaquetarlo todo con cuidado y llevarlo a casa. Es realmente problemático y lento. Ya tengo que realizar estas mismas acciones tediosas en la realidad, y luego se espera que las experimente de nuevo en el paisaje onírico sin ninguna diferencia ni mejora significativa. Cuando quiero comer carne asada en realidad, debo adquirir y limpiar los ingredientes crudos, reunir combustible y encender un fuego, asar cuidadosamente la carne, agregar el condimento preciso y esperar pacientemente durante un tiempo considerable. En Dreamscape, todavía tengo que pasar por ese mismo proceso complicado y que requiere mucho tiempo, sin atajos ni mejoras. Alto se inclinó hacia adelante con intensidad. Amigos y colegas, ¿no han pasado por alto algo crucial? Todos ustedes son diseñadores de renombre, con puestos prestigiosos y carreras exitosas. La mayoría de ustedes ganan ingresos decentes, más que suficientes para mantenerse a sí mismos y a sus familias. No necesitas realizar un trabajo agotador y agotador. Tienes mucho tiempo libre para disfrutar de la belleza de la vida y dedicarte a tus intereses personales a tu propio ritmo. Su voz se volvió aguda. ¿Pero qué pasa con la gran mayoría de las personas que no son tan afortunadas? Su tiempo es fragmentado y precioso. Están constantemente ocupados. La realidad ya los agota por completo, drenando hasta la última gota de energía que poseen. ¿De verdad quieren pasar su escaso tiempo libre experimentando otro día monótono y tedioso en el paisaje onírico que se siente idéntico a su sufrimiento despierto? Si este es literalmente un mundo de sueños, un espacio de infinitas posibilidades, desafió Alto, alzando la voz con pasión, ¿por qué debe seguir de manera tan rígida e inútil las limitaciones y reglas del mundo real? Precisamente por eso creo con absoluta convicción que una obra verdaderamente buena debe, ante todo, respetar y priorizar la experiencia del jugador por encima de cualquier otra consideración. Este es el principio fundamental que todo diseñador debe defender. El público se sumió en una profunda reflexión. Esta filosofía fundamental quedó perfectamente plasmada en el revolucionario diseño de Stardew Valley. Todos los presentes habían experimentado esa obra extensamente durante las últimas semanas y, como mínimo, la mayoría estaba plenamente convencida de su superioridad. En gran medida, Stardew Valley logró una elegante simplificación, manteniendo la profundidad. Era esencialmente un pueblito tranquilo y reimaginado que resultaba familiar y fresco a la vez. Aunque todavía implica fundamentalmente la agricultura y la minería como actividades principales, normalmente nadie tendría mucho interés en realizar un trabajo manual tan tedioso en la realidad, pero de alguna manera Stardew Valley logró hacerlos realmente atractivos e incluso adictivos. Alto continuó su conferencia con creciente confianza. Además, creo firmemente que una obra excepcional no puede separarse de un profundo sentido de significado y propósito. No es simplemente una herramienta desechable para el entretenimiento superficial, sino también un poderoso medio para transmitir ideas y verdades importantes. Por supuesto, aclaró rápidamente, esto no significa que simplemente tener un gran contexto histórico o edificios arquitectónicos más magníficos automáticamente le dé significado o profundidad a algo. Las narrativas no necesitan ser épicas para ser relevantes. Las escenas no necesitan ser espectaculares ni abrumadoras para conectar. A veces, al centrarse íntimamente en momentos cotidianos, siempre que los jugadores puedan sentir genuinamente la calidez y la sanación a través de pequeñas interacciones auténticas, esa sensación de significado puede resonar profundamente en ellos. La comprensión del público era claramente mixta. Algunos miraban fijamente al vacío, absortos en la contemplación de estos conceptos desconocidos, mientras que otros ya habían sacado sus cuadernos y empezado a escribir con frenesí, desesperados por capturar cada palabra.
Muchas de las ideas revolucionarias que Alto articuló hoy eran conceptos que jamás habían considerado en toda su carrera. Durante incontables siglos, habían seguido convenciones establecidas y fórmulas rígidas, esforzándose con ahínco por crear obras excepcionales. Sin embargo, sin saberlo, habían caído en una sutil trampa mental que ahogaba la verdadera innovación. Por último, quiero hablar de innovación y equilibrio, anunció Alto, con su voz cada vez más animada y apasionada. Habló con fluidez, abarcando desde patrones históricos antiguos hasta el desarrollo social moderno, desde la filosofía hasta la expresión artística, desde experiencias de jugador inmersivas hasta ciclos de juego centrales y sistemas cerrados autosuficientes. Si esta conferencia se hubiera dado en el mundo real de su vida anterior, muchos veteranos cínicos de la industria podrían haber descartado partes de ella como charla teórica vacía, desconectada de la realidad práctica. Pero los diseñadores de este mundo nunca habían estado expuestos a conceptos y marcos de trabajo tan avanzados y sistemáticamente refinados. Fue un conocimiento revolucionario que desafió todo lo que creían comprender. Si Alto discutiera directamente sobre mecanismos de adicción, falacias psicológicas de costos hundidos o sistemas de monetización explotadores diseñados exclusivamente para extraer el máximo ingreso, probablemente provocaría una reacción inmediata e indeseable de los diseñadores más tradicionales. Eso no era en absoluto algo que él quería que sucediera, no cuando estaba tratando de ganar corazones y mentes. Capítulo 36. 36. Semillas plantadas y nuevos descubrimientos. En su vida anterior, la enorme base de jugadores había sufrido terriblemente bajo interminables esquemas de monetización depredadores que explotaban las vulnerabilidades psicológicas. ¿No puedes vencer a un jefe? No hay problema, solo gasta $6 en un paquete de inicio y recibe equipo morado que simplifica el encuentro al instante. ¿Buscas un personaje que te guste? Vamos, gasta $100 en el sistema gacha, donde te espera una paliza garantizada tras solo 180 intentos. Los mecanismos de recompensa aleatoria se vincularon deliberada e insidiosamente al gasto de dinero real. En lugar de centrar la energía creativa en un mejor diseño de la jugabilidad o en una narrativa convincente, las compañías de videojuegos contrataron psicólogos para estudiar las debilidades de la naturaleza humana y diseñar sistemas específicamente diseñados para vaciar las carteras. Surgieron constantemente nuevas estrategias de explotación, cada una más sofisticada que la anterior. En ese momento, los numerosos diseñadores que llenaban el aula parecían estudiantes de primaria entusiasmados, pendientes de cada palabra de su profesor. Llevaban mucho tiempo conmocionados por las ideas revolucionarias de Alto, algunos de cuyos puntos de vista trastocaban por completo su comprensión fundamental de la filosofía del diseño. En resumen, concluyó Alto con genuina humildad, espero sinceramente que mi superficial comprensión personal y mis limitadas observaciones puedan ser de alguna ayuda significativa para todos los aquí presentes. Shriller estaba sentado en un lugar destacado entre el público, sus ojos brillaban con una emoción apenas contenida mientras inconscientemente se golpeaba los muslos en entusiasta aprobación. Genial. Absolutamente genial. Exclamó en voz alta, sin poder contenerse más. Se levantó de inmediato, y su voz resonó por toda la sala. El maestro Alto es demasiado humilde y modesto. Sus profundas palabras hacen que alguien como yo, con más de un siglo de experiencia, me sienta profundamente avergonzado de mi propio estancamiento y complacencia. Mientras hablaba con genuina emoción, comenzó a aplaudir con fuerza. Al instante, un aplauso ensordecedor inundó toda la sala como una oleada de agradecimiento y nueva comprensión. La conferencia pionera de hoy fue como plantar innumerables semillas, estableciendo un punto de anclaje en el corazón de cada diseñador presente. Era solo cuestión de tiempo para que esas semillas germinaran y un jardín de innovación floreciera con diversas ideas nuevas. Andrew ya llevaba varios días jugando obsesivamente a Stardew Valley, aunque, comparado con el primer grupo de jugadores veteranos, su progreso general todavía estaba bastante rezagado. Este mundo carecía de guías en línea, videotutoriales ni bases de datos wiki. Cada mecánica, secreto y estrategia debía ser descubierta concienzudamente por los propios jugadores mediante ensayo y error, y el boca de boca. Como resultado, el progreso general de la comunidad era frustrantemente lento, y la exploración exhaustiva de los sistemas más profundos del juego seguía siendo muy limitada. Por fin había llegado la temporada de verano en el juego. Esa noche, mientras su personaje dormía plácidamente en la granja, el suelo tembló violentamente, seguido inmediatamente por una notificación urgente del sistema anunciando un gran terremoto.
Esto lo sobresaltó mucho y su corazón se aceleró con genuina alarma. Cuando llegó la mañana, oyó un tremendo estruendo que resonó y resonó por todo el pueblo con un volumen impactante. Se apresuró a salir de la cama y corrió frenéticamente hacia la misteriosa fuente del ruido estremecedor. Su curiosidad superó su cautela. Al pasar por el lado norte del taller de carpintería de Robin, descubrió que la enorme roca que anteriormente había bloqueado el paso de montaña del norte había sido completamente destrozada por la fuerza del terremoto. Un camino recién descubierto conducía ahora directamente al valle, un terreno previamente inaccesible de repente se abrió para la exploración. El retumbante sonido mecánico emanaba de lo más profundo. Se abría una zona completamente nueva del mapa. Lleno de emoción y curiosidad, se apresuró a ir en esa dirección. Dentro de un pequeño valle oculto, un enorme gigante de acero llenaba todo su campo de visión, dominando por completo el paisaje con su presencia industrial. La enorme máquina emergió de la entrada de un túnel oscuro en el lado izquierdo, luego desapareció rápidamente en otro túnel en el lado derecho opuesto en un borrón de movimiento y ruido. Clan clan, clater clan, los sonidos mecánicos rítmicos eran ensordecedores. ¿Qué demonios era aquello? Los vagones individuales estaban unidos en una cadena larguísima, creando una vista sobrecogedora, como nunca antes había visto. Los ojos de Andrew se abrieron hasta el límite absoluto por la sorpresa y el asombro. Como herrero veterano que había trabajado en un taller durante décadas, trabajaba con acero y metal a diario. Había completado personalmente innumerables pedidos de intrincados componentes para carruajes mágicos y piezas mecánicas, pero nunca se había topado con nada que se acercara ni remotamente a esta enorme escala. Parecía un vagón propulsado por magia, escalado a proporciones gigantescas y conectado a un sistema unificado. A medida que el tren pasaba a gran velocidad, diversos materiales comenzaron a caer aleatoriamente de los vagones al suelo, tesoros dispersos esperando ser recogidos. Se quedó allí completamente aturdido e incapaz de reaccionar adecuadamente hasta que el tren desapareció por completo en el túnel más alejado, dejando solo ecos de sonidos mecánicos. Solo entonces su cerebro aturdido registró que numerosos materiales habían caído al suelo a su alrededor. Se apresuró a acercarse con entusiasmo y comenzó a recogerlos con voraz entusiasmo. Todo era carbón, un combustible increíblemente útil. Mejor que nada, se dijo. Andaba desesperadamente corto de dinero y no podía permitirse ser exigente. Al observar con renovada curiosidad el recién accesible valle, notó a otro edificio previamente oculto escondido en esta zona. Entró con cautela y descubrió que era una lujosa casa de baños con piscinas humeantes. De inmediato comenzó a desvestirse con entusiasmo, solo para descubrir, con cierta frustración, que su ropa interior, obstinadamente, no podía quitarse. Al parecer, el sistema de protección para contenido para adultos del juego funcionaba como debía. No le importó preocuparse por ese pequeño inconveniente y de todos modos saltó al agua tibia con un suspiro de satisfacción. El agua caliente del manantial estimuló su piel con un calor relajante que penetró profundamente sus músculos cansados. Increíblemente reconfortante. Tras sumergirse plácidamente durante varios minutos, se dio cuenta, con grata sorpresa, de que también le había restaurado gradualmente su energía. ¡Qué descubrimiento tan asombroso! Este lugar era un auténtico tesoro. Tras terminar su relajante sesión de spa, completamente renovado, regresó a su principal obsesión: las minas. Ya había progresado de forma impresionante hasta el piso 75 gracias a su dedicación. Como un verdadero entusiasta de la minería que genuinamente amaba el ritmo satisfactorio de balancear picos contra las rocas, la minería era su actividad absolutamente favorita. Por encima del nivel 70, nuevos tipos de monstruos habían empezado a aparecer con regularidad. Esqueletos agresivos resonaban por los pasillos, junto con fantasmas molestos que atravesaban las paredes de forma impredecible. Extraía minerales valiosos mientras luchaba simultáneamente contra monstruos en un ritmo cómodo que había desarrollado durante muchas horas. Su pico había sido cuidadosamente mejorado a calidad de acero, lo que casi había vaciado toda su billetera en un golpe financiero devastador. Sin acceso a guías o estrategias óptimas, ganar dinero de manera eficiente en el juego inicial era increíblemente difícil y frustrantemente lento. Había reunido desesperadamente 5.000 monedas de cosecha ganadas con esfuerzo solo para poder pagar la mejora del pico de Clint. En cuanto a las armas, seguía usando una vara de plomo de nivel 4 que, afortunadamente, había caído de un cofre del tesoro.
Aunque su velocidad era decepcionantemente lenta y sus animaciones de ataque eran largas, el daño base era bastante decente para su progreso actual. Al romper otra roca común y corriente, apareció de repente una escalera que descendía al siguiente piso. La minería al principio del juego era, sinceramente, bastante monótona y repetitiva si lo analizabas objetivamente. Sin embargo, de alguna manera, Andrew lo encontró profundamente disfrutable y casi meditativo en su simplicidad. Su suerte parecía especialmente buena hoy. Al poco tiempo, encontró otra escalera que conducía hacia abajo, acelerando considerablemente su descenso. Después de pasar la mayor parte del día de juego explorando y luchando, finalmente alcanzó el importante hito del piso 80. La recompensa del cofre del tesoro en este nivel especial le otorgó un excelente par de botas. Botas de caminante del fuego con propiedades especiales de resistencia al calor. En el piso 81, todo el entorno cambió dramáticamente en peligrosas minas de lava con ríos de roca fundida. La salud y el daño de los monstruos aumentaron significativa y notablemente. Su equipo actual empezaba a tener dificultades contra estos enemigos más duros. Sin embargo, aquí apareció en abundancia un nuevo tipo de mineral valioso. Mineral de oro, que brillaba tentadoramente en la roca volcánica. Extrajo varias piezas con gran satisfacción y avaricia. Cada pieza se vendió por la friolera de 400 monedas de croupier en la herrería de Clint. Como colega metalúrgico, despreciaba profundamente los escandalosos y lucrativos planes de Clint para aumentar sus ganancias. Los precios de las mejoras de equipo eran absurdamente altos, pero los precios de venta de los materiales se desplomaron. A veces, él realmente quería destrozar esa tienda fraudulenta por puro despecho. Tras extraer un poco más de oro y llenar su inventario, sus suministros esenciales comenzaron a escasear peligrosamente. Los agresivos monstruos del piso 81 atacaron con una fuerza devastadora, aparecieron nuevos tipos de enemigos con frecuencia y su barra de salud cayó a niveles peligrosamente bajos varias veces. No tuvo más remedio que abandonar las minas por hoy y regresar a la superficie antes de morir estúpidamente. De vuelta en la granja, vio una carta sin leer en su buzón. La abrió con curiosidad y descubrió que era del alcalde Lewis, quien afirmaba que su ropa interior morada había desaparecido misteriosamente y le pedía a Andrew que le ayudara a encontrarla. Andrew se quedó sin palabras ante lo absurdo. ¿Qué clase de misión tan ridícula se suponía que era esa? La ignoró por completo, fundió los minerales que necesitaba desesperadamente en barras utilizables, regó sus cultivos diligentemente y se durmió. Llegó el cuarto día de verano. Revisó su baúl, seleccionó con cuidado un diente de león fresco que había recolectado antes y se dirigió con determinación hacia el pueblo con una misión específica en mente. Hoy finalmente iba a darle a Penny un regalo significativo y fortalecer su amistad. Un padre desaparecido que abandonó a la familia. Una madre alcohólica que no ofreció ningún apoyo. Un ambiente familiar desestructurado y disfuncional. Y, sin embargo, de alguna manera, Penny mantuvo su corazón bondadoso y amable a pesar de todo. El trágico pasado de Penny solo podría describirse como verdaderamente desgarrador. Vivía en una caravana destartalada y ruinosa junto al río, en las afueras de Pelican Town. En toda la ciudad, aparte del estilo de vida en tienda de campaña elegido deliberadamente por Linus, las condiciones de vida reales de Penny eran objetivamente las peores. Pero Linus había elegido conscientemente una vida de libertad errante y vivía contento y en paz cada día según su propia filosofía. Penny no tuvo ese lujo de elección y se vio obligada a vivir una vida asfixiante de pobreza y responsabilidad que nunca pidió. Su madre, Pam, estaba crónicamente desempleada, bebía mucho todo el día, todos los días, y trataba a Penny con crueldad y negligencia. Esto podría explicar en parte por qué Penny a veces tomaba decisiones bastante extremas o desesperadas en sus diálogos. Ganaba unos ingresos escasos y apenas sostenibles impartiendo educación básica a los niños del pueblo. Al fin y al cabo, Pelican Town no contaba con una escuela formal, lo que convertía a Penny en la única maestra cualificada. Los martes, miércoles y viernes, enseñaba diligentemente a los niños en el museo y luego los acompañaba personalmente a salvo a casa. Los sábados, llevaba a los niños al parque para que se divirtieran y hicieran ejercicio bajo supervisión. Su dedicación desinteresada haría que incluso los hombres más duros y estoicos derramaran lágrimas genuinas de simpatía. Esta Penny trágica pero inquebrantablemente bondadosa había despertado instantáneamente los poderosos instintos protectores de Andrew y su deseo de ayudarla a escapar de sus circunstancias. Capítulo 37.
37, Green Rain y el lanzamiento del foro Greamet. Andrew estaba a punto de dirigirse hacia la casa arrogante de Penny cuando pasó por el Stardrop Salón y presenció algo que lo hizo detenerse. George, un anciano confinado a una silla de ruedas, luchaba por recuperar el correo del buzón ubicado de forma incómoda frente a su puerta. Debido a que sus piernas estaban permanentemente discapacitadas, esta sencilla tarea le parecía realmente difícil y frustrante. En ese momento, Penny se acercó con su característica amabilidad y ayudó suavemente a George a sacar la carta de la caja. Inesperadamente, George no mostró ningún aprecio. Su rostro curtido se contrajo de irritación. ¿Crees que necesito tu ayuda? Puedo hacerlo yo solo. Estaba a punto de conseguirla. Espetó George con amargura, claramente incapaz de aceptar psicológicamente la realidad de su discapacidad y dependencia. Al presenciar esta respuesta ingrata, Andrew sintió al instante que le subía la presión arterial. Este viejo cascarrabias realmente no sabía qué le convenía. Dio un paso adelante con determinación, su imponente figura proyectando una sombra. Penny notó que Andrew se acercaba y de repente se puso nerviosa, con las mejillas ligeramente sonrojadas. ¿Andrew? ¿Viste todo eso? Andrew siempre había tenido un fuerte sentido de la justicia. Ver a alguien tan amable como Penny tratada tan injustamente despertó de inmediato su deseo de protegerla. Tienes toda la razón, Penny. Vi todo lo que acaba de pasar, confirmó con firmeza. No hiciste absolutamente nada malo. Nada en absoluto. Gracias por decir eso, dijo Penny en voz baja, visiblemente aliviada. Entonces Andrew dirigió toda su atención a George con una desaprobación apenas disimulada. Abuelo, ¿qué te pasa? ¿Alguien te ayuda por pura bondad, y ni siquiera lo agradeces? Bueno, da igual. ¿Pero por qué te enojas así, eh? George parecía no estar seguro de si estaba realmente intimidado por la imponente presencia de Andrew o simplemente avergonzado de que otros hubieran presenciado su comportamiento duro e irrazonable. Bajó ligeramente su canosa cabeza, desinflando su postura agresiva. Ay, no, Penny, lo siento. Perdí la compostura por completo. Muchas gracias por su ayuda. Me pasé de la raya. Con esa disculpa murmurada, apartó lentamente su silla de ruedas, con aspecto desdichado y derrotado. Penny observó la figura de George alejarse y suspiró suavemente antes de volverse hacia Andrew con ojos tristes. La abuela Evelyn me contó una vez que el abuelo George era minero profesional cuando era joven y fuerte. Hace años, hubo un terrible accidente minero y, tras el derrumbe, sus piernas quedaron paralizadas para siempre. Desde aquella tragedia, toda su personalidad cambió y se volvió frío y amargado. Solo espero que el abuelo George ya no esté tan triste y enojado, dijo Penny con genuina compasión. Solo quería ayudarlo a sentirse menos solo. Así que esa es la historia detrás de su comportamiento, murmuró Andrew con nueva comprensión. Tras escuchar el trágico contexto, Andrew sintió que el amargado anciano era en realidad bastante digno de lástima a pesar de su terrible actitud. El destino podía ser cruel, transformando a alguien en un lisiado en el apogeo de su fuerza física y condenándolo a pasar el resto de su vida confinado a una silla de ruedas. No es de extrañar que su temperamento se hubiera vuelto tan extraño y espinoso. El evento concluyó y Andrew recibió una notificación satisfactoria del sistema. El afecto de Penny hacia él había aumentado significativamente. Este acontecimiento lo deleitó en secreto. Aprovechando el impulso positivo, inmediatamente sacó de su mochila el diente de león cuidadosamente elegido y se lo entregó a Penny con sincero cariño. Esto es para mí. Muchas gracias, Andrew, dijo Penny, aceptando la flor con una sonrisa radiante que le hizo saltar el corazón. Penny, ¿qué regalo te gusta más? Preguntó Andrew con esperanza. Solo sabía, tras un doloroso ensayo y error, que a Penny le gustaban los dientes de león como una opción segura. Quería ver si una pregunta directa revelaría su verdadero favorito, para que futuros regalos generaran un afecto aún más sustancial y su relación progresara más rápido. Andrew, me alegra muchísimo que hayas pensado en darme un regalo, respondió Penny con dulzura, pero con evasivas. De verdad, no necesito nada más que tu amabilidad. Como era de esperar, algo decepcionante. Había intentado este enfoque directo muchas veces con varios habitantes del pueblo. Los residentes de Stardew Valley no te dirían directamente cuáles eran sus regalos favoritos si les preguntaras directamente. El juego obligaba al descubrimiento natural. Sin otra opción viable, abandonó a regañadientes esa vía de investigación por ahora. Regresó a las minas para trabajar más, pero pronto descubrió una realidad frustrante.
Cuanto más se aventuraba bajo tierra, más fuertes y agresivos se volvían los monstruos. Su equipo actual se estaba quedando peligrosamente por debajo de la curva de potencia. Así que, sabiamente, decidió ahorrar bastante más dinero y comprar un arma mucho mejor en el gremio de aventureros en lugar de avanzar a toda velocidad. Dejó de intentar progresar más profundamente y concentró sus esfuerzos en cultivar eficientemente los pisos inferiores y más seguros para obtener materiales valiosos e ingresos estables. Cuando su barra de resistencia se agotó por completo, ya era muy tarde en la noche en el juego. Regresó a casa sintiéndose satisfecho, vendió una pila sustancial de materiales acumulados para generar ingresos y se fue a dormir. Llegó la mañana del viernes. Cuando Andrew despertó y abrió los ojos, descubrió con asombro que todo el mundo visible se había teñido inexplicablemente de un verde inquietante y antinatural. ¿Qué demonios?, murmuró genuinamente confundido. ¿Qué estaba pasando? Fuera de la ventana de la casa de campo, absolutamente todo se había transformado en varios tonos de un verde profundo e inquietante. Se apresuró a encender el televisor, solo para descubrir que no había ninguna señal de transmisión, solo estática crepitante y ruido blanco. Saliendo cautelosamente de la cabaña, finalmente comprendió la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La lluvia verde caía con fuerza del cielo oscurecido en gotas espesas y pesadas. Parecía inquietantemente como si una especie de apocalipsis hubiera llegado repentinamente de la noche a la mañana. Enormes arbustos habían brotado espontáneamente por toda la finca, y todos los árboles estaban ahora completamente cubiertos de un musgo espeso y vibrante. En áreas anteriormente abiertas, imponentes helechos de aspecto prehistórico habían crecido repentinamente hasta alcanzar enormes alturas, como si hubieran sido acelerados por fuerzas sobrenaturales. Las gallinas, normalmente activas, permanecieron nerviosas dentro de su gallinero y se negaron rotundamente a salir al extraño clima. Revisó el buzón y descubrió que dentro le esperaba una carta con información urgente. Anoche revisé el pronóstico del tiempo y vi algo profundamente preocupante. No sé exactamente qué va a pasar, así que mantendré el bar abierto todo el día mañana por seguridad. Todos son bienvenidos a refugiarse aquí. Gus, fue una advertencia a la comunidad por parte de Gus, el confiable dueño del salón. Siguiendo el prudente consejo, Andrew se dirigió inmediatamente al Stardrop Salón para ver qué estaba sucediendo. Descubrió que muchos habitantes del pueblo ya se habían reunido allí buscando refugio y tranquilidad, lo que hacía que el salón estuviera inusualmente animado y lleno de conversaciones ansiosas. Yo también vi el pronóstico del tiempo anoche y me asusté muchísimo, exclamó nervioso un cliente. ¿Están apareciendo monstruos peligrosos afuera? ¿Qué está pasando realmente?, preguntó otra voz preocupada. Andrew se sentía igualmente desconcertado y preocupado. Aparte de la vegetación desbordante y los árboles cubiertos de musgo, no parecía haber nada realmente peligroso ocurriendo. La mayoría de los residentes de la ciudad se habían reunido allí con prudencia para estar seguros, y Penny estaba entre ellos, luciendo preocupada. Inmediatamente se acercó a saludarla y tranquilizarla. La expresión de Penny denotaba genuina preocupación. ¿Estás bien, Andrew? Ninguno de nosotros tiene idea de qué está causando esto. Andrew estaba igualmente despistado y confundido. Realmente no tenía ni idea de qué fuerza misteriosa generaba este extraño fenómeno meteorológico. Como no había absolutamente nada productivo que hacer mientras estaba atrapado dentro del salón, decidió aventurarse afuera solo e investigar la situación de primera mano. Deambuló por el pueblo transformado durante un buen rato, examinándolo todo con atención. Aparte de los árboles cubiertos de musgo y algunas especies de plantas inusuales que nunca había visto, no descubrió nada realmente peligroso ni amenazante. Taló experimentalmente algunos árboles cubiertos de musgo y logró recolectar grandes cantidades del extraño material de musgo. No tenía ni la menor idea de qué propósito práctico tenía el musgo ni de cómo se podía transformar, así que simplemente juntó una cantidad razonable y decidió dejar la experimentación para más adelante. Justo cuando se preparaba para regresar a las minas para una molienda más productiva, de repente sintió una inexplicable fuerza de tracción que actuaba sobre todo su cuerpo. Luego, completamente sin ningún tipo de control o advertencia, fue expulsado a la fuerza y se desconectó de Stardew Valley contra su voluntad. Esta experiencia desconcertante no le ocurrió solo a él. Todos los jugadores de Dreamscape de toda la red se desconectaron simultáneamente y a la fuerza. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Se había colapsado el sistema?
En el centro principal del reino de Dreamscape, innumerables elfos confundidos comenzaron a materializarse sobre la etérea plaza central del bosque de la luz de la luna. Todos tenían expresiones idénticas de absoluta confusión y desorientación, murmurando preguntas unos a otros. No tuvieron que esperar mucho para recibir una explicación. Un anuncio de Dreamscape, que abarcaba todo el sistema, resonó de repente en toda la red con total claridad. Actualización de las reglas de Dreamscape en curso. Por favor, espere. Nueva función añadida con éxito. Foro Dreamnet. Explora y familiarízate. ¿Foro? Repitió la gente confundida. ¿Qué se supone que es eso? Nunca había oído hablar de él. En ese preciso momento, un rayo de luz brillante envolvió simultáneamente el brazo izquierdo de todos. Tras varios segundos, la misteriosa luz se desvaneció por completo. Un elegante dispositivo parecido a un reloj se materializó en sus muñecas, surgido de la nada. Con un toque experimental sobre la superficie lisa, apareció una pantalla virtual translúcida que quedó suspendida en el aire. Su estilo de interfaz se parecía deliberadamente a los menús del sistema familiar de Stardew Valley para un reconocimiento intuitivo. Todos se maravillaron ante el espectáculo tecnológico con genuino asombro y emoción. Mientras tanto, Alto estaba trabajando intensamente en el backend administrativo, depurando metódicamente los problemas técnicos finales y haciendo ajustes de último momento. La prueba inicial superó con creces las expectativas. Todo funcionó a la perfección y estuvo listo para su implementación pública. Detrás de la interfaz del foro aparentemente simple se escondía un sistema de algoritmo completo y sofisticado que él había diseñado minuciosamente. Los usuarios podrían dar me gusta a cada publicación individual, y las publicaciones se promoverían algorítmicamente en visibilidad en función de los me gusta acumulados y las métricas de interacción con las respuestas. Los usuarios también pueden utilizar la función de búsqueda para encontrar temas específicos que les interesa personalmente discutir. La administración del templo fue designada como responsable del funcionamiento general, la moderación y el gobierno del foro. Después de todo, Alto no podía controlar directamente toda la infraestructura de Dreamscape. Toda la red dependía fundamentalmente de la estructura mágica de Dreamscape para su conectividad, por lo que solo poseía autoridad administrativa parcial, en lugar de control total. Pero ese acceso limitado era honestamente más que suficiente para sus propósitos. Lo primero que hizo fue registrar una cuenta oficial en la nueva platier. Inmediatamente solicitó el estatus verificado con la designación especial de marca de verificación azul. Aprobado al instante y sin preguntas. Perfecto. No se molestó en elegir un nombre de usuario extraño e ingenioso. Simplemente usó su nombre real para mayor transparencia y reconocimiento. Biografía. Diseñador profesional. Obras publicadas. Plantas contra zombies, Stardew Valley. Debajo de esa introducción limpia se encuentran las descripciones detalladas de los dos juegos, la información de descarga y las valoraciones de los usuarios. Capítulo 38. 38, Foro Caos y el secreto de la espada galáctica. En ese momento, todo el mundo estaba intentando frenéticamente averiguar para qué estaba diseñado realmente este misterioso foro y cómo funcionaba. Al ingresar al foro Dreamnet por primera vez, los usuarios fueron recibidos por una sencilla guía tutorial y un proceso de registro de cuenta directo y sencillo. La interfaz del foro tenía un diseño notablemente limpio e intuitivo. Avatar de perfil, información del nombre, lista de amigos, pestaña de favoritos y listas de publicaciones en orden cronológico. La mayoría de la gente sentía una increíble curiosidad por esta característica social sin precedentes y estaba ansiosa por explorar sus posibilidades. En ese momento, las distintas secciones del foro estaban completamente vacías y desoladas, conteniendo solo una única publicación fijada y resaltada en la parte superior. Fue un anuncio oficial y una introducción básica de la administración del templo. Muy largo y detallado, repleto principalmente de terminología oficial árida e instrucciones de uso exhaustivas que la mayoría de la gente pasó por alto de inmediato. Las alegrías y las tristezas de la vida inteligente son notablemente universales y, en ese preciso momento, innumerables elfos que antes se portaban bien se transformaron instantáneamente en caóticos usuarios de Internet, desatando su caos interior. Una publicación extraña y aleatoria, tras otra, empezó a aparecer rápidamente en los hilos. Algunas hacían preguntas legítimas, otras charlaban sin importancia, mientras que muchas simplemente probaban el sistema con tonterías. Luego, una publicación particularmente ridícula fue empujada algorítmicamente a la posición principal por el gran volumen de interacción. Primer piso, básica.
Soy una idiota. Soy una completa idiota. El contundente comentario desató instantáneamente oleadas de risas en toda la red. Segundo piso, cerdito volador. Bien, ahora sí que lo sé. Emoji sonriente. Tercer piso, Alegis mi wifi. Una introducción sencilla y brutalmente honesta, muy apropiada para tu estilo. Emoji sonriente. Me acabo de reír a carcajadas. Elope es una leyenda. Emoji de risa y llanto. Pasica, felicitaciones, ahora eres famosa en toda la red. Usuario del tercer piso, te recomiendo encarecidamente que cambies tu nombre de usuario inmediatamente. Alei es mi esposa, no la tuya. Desenvaina tu espada y lucha contra mí. Emoji de enfado. Me gustó y envió a Love directamente a la parte superior para máxima visibilidad. El pobre Pasica no esperaba alcanzar semejante fama viral. Ya se arrepentía profundamente de su impulsiva decisión de usar su nombre real para registrarse en lugar de un seudónimo. Había sido solo una publicación de prueba aleatoria, pero de inmediato se volvió viral de manera explosiva en toda la red. Al ver que las respuestas se acumulaban rápidamente segundo a segundo, dudó con el cursor sobre el botón de eliminar. Borrar la publicación vergonzosa me pareció un desperdicio. Después de todo, como decía el viejo refrán, la mala fama seguía siendo, técnicamente, fama y reconocimiento. Los usuarios descubrieron rápidamente las funciones del sistema por sí solos, tras una experimentación entusiasta. Con la selección de emojis adorables disponible en la interfaz de chat, la gente decía todo tipo de disparates, y las discusiones se desviaron rápidamente de su curso original, cayendo en un caos absoluto. Alto no estaba particularmente preocupado ni tenía prisa mientras observaba a este grupo de usuarios entusiastas y caóticos que probaban los límites de su nueva creación. Una vez que el caos de las pruebas iniciales se calmó un poco y todo parecía estable, decidió publicar un hilo él mismo para brindar contenido real y valioso. Impresionante. En Stardew Valley sí puedes hacer esto. El descarado título clickbait atrajo instantáneamente la atención dispersa de todos como un imán. ¿Podría estar relacionado con, jeje, cierto contenido para adultos? Entonces, usuarios curiosos notaron el distintivo marco del avatar del autor. Un borde dorado con una marca de verificación indica claramente su estatus oficial. Fue el propio diseñador de Stardew Valley quien publicó directamente. Todos hicieron clic en el hilo con entusiasmo y anticipación. En el interior había una demostración en vídeo incorporada. El vídeo mostraba el entorno del mapa desértico. El personaje de Alto sostenía un misterioso fragmento prismático de color arcoíris y se dirigía deliberadamente hacia los 3 toscos pilares de piedra ubicados en el remoto extremo noreste del desierto de Calico. La ubicación era extremadamente remota y fácil de pasar por alto, y los pilares en sí eran toscos y de aspecto primitivo, algo que la mayoría de los jugadores ignoraban instintivamente como elementos decorativos de fondo. Caminó precisamente hasta el punto central geométrico entre los 3 pilares. Había una estructura de altar empotrada, apenas visible en la arena. Colocó con cuidado el fragmento prismático en la depresión. En un instante, el cielo y la tierra cambiaron dramáticamente de color con energía sobrenatural. Una energía extraña y poderosa se reunió visiblemente desde los cielos y la tierra, convergiendo hacia el centro de los 3 pilares con una intensidad creciente. Entonces, sin previo aviso, ¡boom! Un enorme rayo brillante golpeó el altar directamente con una fuerza tremenda. Una enorme energía mágica surgió violentamente mientras el fragmento prismático se transformaba y remodelaba lentamente dentro del torrente arremolinado de poder puro. Una magnífica espada larga rebosante de crepitante energía púrpura se elevó lentamente y majestuosamente en el aire, zumbando con una fuerza apenas contenida. Un tremendo poder te recorre. Has conseguido la legendaria espada galáctica. Espada galáctica. Espada de nivel 13. Inigualable en la batalla. Daños. 60, 80 más 4 velocidad. Sin descripciones floridas ni textos elaborados. Solo estadísticas abrumadoramente poderosas y concisas que hablaban por sí solas. En este punto del ciclo de vida del juego, muchos jugadores veteranos de rápido progreso ya habían entrado en el segundo año de sus granjas. El desafiante contenido del mapa del desierto había sido desbloqueado hace mucho tiempo para los jugadores experimentados. Pero la mayoría de la gente estaba completamente estancada en una progresión significativa allí. La razón era brutalmente simple. La famosa caverna de la calavera era devastadoramente difícil. Los monstruos eran increíblemente fuertes y agresivos.
Como la comunidad aún no había descubierto ninguna metaestrategia de extracción de bombas, los jugadores tuvieron que luchar honestamente contra cada monstruo, extraer minuciosamente rocas una por una y buscar desesperadamente escaleras y pozos de minas raros para descender. Y a diferencia de las relativamente indulgentes minas de Pelican Town con su conveniente sistema de ascensor permanente, la castigadora caverna calavera no tenía absolutamente ningún ascensor. Ya sea que murieras de forma patética o simplemente te marcharas voluntariamente, el recuento de pisos se reiniciaba por completo y sin piedad. Siempre tenías que empezar desde el primer piso. Fue tortura pura y concentrada y frustración. Ahora, al ver las estadísticas absolutamente escandalosas de la Galaxy Sword y su apariencia visual increíblemente encantadora, los jugadores se volvieron completamente locos. De alguna manera, me siento decepcionado y emocionado a la vez. ¿Qué me pasa emocionalmente? Madre mía. ¿Un arma de nivel 13? Esta espada se ve increíble y es increíblemente fuerte. Emoji de envidia extrema. Nunca supe que los fragmentos prismáticos se pudieran usar así. Pensé que solo eran basura de vendedor. Colapso mental. Una vez conseguí un fragmento prismático y lo doné al museo como un idiota. Emoji de mareo. Ese pobre usuario inmediatamente quiso golpear violentamente su propia cabeza contra una pared con abrumador arrepentimiento. Seguía usando el arma filo de obsidiana de un cofre del tesoro de la mina de Pueblo Pelícano, que solo infligía entre 30 y 45 de daño. Casi la mitad del poder devastador de la espada galáctica, y además, su velocidad de ataque era significativamente menor. La verdad es que tienes suerte comparado conmigo. Ni siquiera sabía para qué servía. Pensé que parecía caro y valioso, así que se lo vendí enseguida a un vendedor. Fue el único que encontré, emoji llorando. El problema fundamental era que los fragmentos prismáticos tenían una probabilidad de obtención absurdamente baja y castigadora que rayaba en lo cruel. Al minar, solo comenzaron a aparecer de manera aleatoria y extremadamente rara después del piso 50 de la caverna calavera, y muchos jugadores con dificultades ni siquiera pudieron llegar tan lejos. En cuanto a las caídas de monstruos, al proporcionarlas, la probabilidad estadística era básicamente inexistente y ridícula. Alegis mi wife. ¿Quién podría estar peor que yo? Le di mi primer y único fragmento prismático directamente a Alei como regalo romántico. Dijo que le daba asco y malestar físico. Emoji de llanto fuerte. Jajaja, gracias por probar eso para el resto de nosotros. Ahora todos sabemos cómo evitar ese error. Pero, sinceramente, te merecías ese rechazo. Emoji sonriente. ¿De dónde sacan fragmentos prismáticos? No he visto ni uno en cientos de horas. Emoji de confusión. Me salió uno al abrir una geoda. ¿En serio nunca consiguieron uno así? Obtuve el mío al azar al matar a un monstruo después de desbloquear el contenido de la mina del desierto. ¿Qué clase de suerte tan loca es esa? Te odio. ¿De la minería? Después de reparar el puente de la cantera, exploté allí a fondo y rompí una rara piedra mística, y se me cayó una. ¿Minas? Ese lugar solo genera mineral normal, ¿no? ¿Qué demonios es una piedra mística? Nunca había oído hablar de ella. ¿Seguimos jugando al mismo juego? La publicación informativa se extendió por la red como si tuviera alas literales. Los jugadores que descubrieron la guía corrieron inmediatamente a Stardew Valley para probar el secreto ellos mismos y reclamar su propia arma legendaria. Mucha gente había quedado gravemente traumatizada por los repetidos fracasos en la caverna de la calavera. Ver esta espada increíblemente poderosa instantáneamente aceleró sus corazones con renovada determinación. Rowan estaba completamente devastado emocionalmente. Debido a que había estado progresando cooperativamente con Potter, su progreso combinado fue extremadamente rápido y eficiente. Ya se habían aventurado profundamente en los pisos inferiores de la aterradora caverna calavera. Cuando extrajo por primera vez un fragmento prismático hace unas semanas, pensó que parecía absolutamente hermoso y no tenía idea alguna de qué propósito práctico tenía. Su primer instinto fue dárselo a Alei como un gesto romántico. En lugar de ganar afecto, perdió la amistad. Su relación, cuidadosamente cultivada, se deterioró significativamente. Con mucho esfuerzo había alcanzado casi 8 corazones de afecto, solo para luego volver a caer sustancialmente, dejándolo absolutamente furioso por el desperdicio. Solo ahora se dio cuenta, con una visión retrospectiva aplastante, de que podía cambiarlo por un arma legendaria tan abrumadoramente poderosa. El arrepentimiento casi lo mató en el acto. Afortunadamente, había logrado encontrar otro a base de mucho esfuerzo.
Inmediatamente comenzó a hurgar frenéticamente en todos sus cofres de almacenamiento y finalmente localizó un preciado fragmento prismático que había estado acumulando. Sin perder un solo segundo, se lanzó hacia el desierto con un único propósito. En la parada del autobús, Pam ya estaba obedientemente detrás del volante. El autobús mágico reparado que iba al desierto era sorprendentemente grande y lujoso, y funcionaba enteramente con energía mágica encantada en lugar de combustible mundano. Básicamente, una versión del mundo de fantasía de un autobús moderno, con una forma vagamente similar a la de un carruaje de calabaza alargado. La infraestructura de Stardew Valley fue realmente impresionante. Pagó la modesta tarifa y llegó al desierto en cuestión de minutos. Siguiendo con precisión las instrucciones de la guía de vídeo, navegó hasta la remota esquina noreste, encontró los 3 pilares de piedra desgastados y colocó con reverencia su fragmento prismático en la depresión del antiguo altar.